El show de la papaya. El programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero. El show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Muy buenos días, 9:18, da inicio el show de la papaya. Hoy es el 20 de marzo 2025. Este viernes, o sea, mañana, juega la selección ecuatoriana de fútbol. El domingo es el debate presidencial de segunda vuelta. El día martes vuelve a jugar la selección ecuatoriana de fútbol. Nos tenemos que poner la camiseta del Ecuador, ¿verdad? Cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su lógica, cada uno desde su forma de pensar y sentir, pero quiero pensar y me imagino que nos ponemos la camiseta del Ecuador para enfrentar todas estas cosas, para apoyar a la selección si te gusta el fútbol y sobre todo para pensar en el futuro del país. Y pensar en el futuro del país nos obliga a quienes tenemos ideas claras. Quiero decir con esto básicamente que habemos quienes tenemos posiciones, ideas muy claras. Hay un gran porcentaje de la población a quienes la política en realidad no les atrae en lo absoluto prácticamente, y casi que por el contrario, y eso les lleva a no tener una posición político, no hablo ideológica. No, yo creo que eso está todavía más lejos, pero política, electoral en vísperas de la campaña, y probablemente tomen una decisión de voto en función de las cosas que en ese mismo momento, en fechas cercanas, rodean a sus intereses. Y esto es totalmente legítimo y esto sucede en todas partes del mundo. Nuevamente, el Ecuador está enfrentando una campaña en donde tenemos un candidato que representa a la opción que no es el correísmo. Quiero resumirlo así porque básicamente de eso te quiero hablar. Es entre el correísmo y entre quien no es el correísmo. Es entre el correísmo representado por Luisa González y Daniel Noboa, quien ha tenido más de un año al frente de la presidencia de la República, y la razón fundamental por la que muchos deciden votar por Daniel Noboa es hay que permitirle un periodo completo. Hay muchas personas que tienen razones más firmes y específicas para votar porque se han beneficiado de una u otra de las cosas que ha estado haciendo desde que tomó posesión. En cualquier sentido, si es en becas de educación, por ejemplo, si es en otro tipo de servicios, si es con algún tipo de bono de asistencia que ha recibido, si es porque tiene esperanza, si es porque básicamente está con él en su forma de enfrentar al crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Con el correísmo pasa una cosa totalmente diferente. Con el correísmo es básicamente que hoy te dicen nuevamente, después de algunos años, te dicen, nosotros podemos hacer esto. Y muchas personas no tienen el recuerdo, porque pues estaban muy pequeños, seguramente, jóvenes sobre todo, que lo que hicieron cuando fueron gobierno durante 10 años consecutivos. ¿Qué hicieron y qué de lo que hicieron podría replicarse? Es un análisis mucho más profundo. Pero a esas personas que no tienen recuerdos firmes sobre lo que el correísmo es, yo les quiero hablar de algo de coyuntura. La ministra que está al frente de todo el tema de energía ambiental, una ministra, yo destaco su perfil porque me parece que ha cumplido roles extraordinarios, de una valentía, además, como la que requiere el cargo y el momento que vive el país. Una ministra que le ha hecho frente a un montón de circunstancias y tal vez a las más difíciles crisis que ha tenido que enfrentar el país, no se diga el gobierno. La crisis eléctrica, por ejemplo. Hoy todo lo que está pasando en términos de la emergencia provocada por el temporal. Una ministra que ha estado, pero sin lugar a dudas, a la altura. Su especialidad tiene que ver con el medio ambiente. Y respecto de lo ocurrido en Esmeraldas, la ministra que se hizo presente de inmediato cuando sucedió lo del SOTE, que es la rotura del SOTE, la tubería por donde viaja el petróleo en Esmeraldas, cuando ella llega al lugar de los hechos, se encuentra con un deslizamiento de tierra que provoca la rotura del SOTE y provoca que hoy por hoy estemos enfrentando una crisis ambiental.
Ok, evidentemente sus primeras declaraciones tienen que ver con lo que ella llega y ve, pues, ¿no? Y habla en efecto de que es un deslizamiento. Un deslizamiento que en ese momento, por supuesto, muy presumiblemente tenía que ver con el temporal. Como pasa aquí en la Simón Bolívar, como pasó recientemente en la vía Guápulo, es decir, mucha cantidad de lluvia que provoca deslizamientos. Fácil de tener una idea inicial de lo que había ocurrido. Lo importante era ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar significaba sobre todo iniciar con la asistencia a las personas que, por ejemplo, entre otras cosas, habían perdido el líquido vital, el agua. Comenzar a dotar de agua, de otro tipo de insumos. Paralelamente el trabajo de intentar que el SOTE, cosa que ya ha sucedido, vuelva a operar, es decir, refaccionarlo y que vuelva a operar, porque por otro lado produce pérdidas enormes para el país. Muchos frentes, muchos. Esto que aún no ha terminado y que debe continuar con todo lo que signifique la remediación ambiental de esta tragedia, pero que además va a incluir asistencia económica a las familias que han sido afectadas. Pronto tendremos noticias, me imagino. Inés Manzano hoy en Teleamazonas ha dado una versión actualizada de los hechos a partir de un informe de inteligencia. Y esto es escalofriante, porque ella llega, observa un deslizamiento, el SOTE roto, y eso es lo que le cuenta al país. Hoy, con el informe de inteligencia de por medio, le cuenta al país lo siguiente. Te pido por favor que prestes mucha atención. Tratar más bien de eso, que fue algo provocado. A ver, en efecto, al inicio estábamos diciendo eso porque eran las evidencias que teníamos, digamos, físicamente uno ve el deslizamiento. Sin embargo, el día de ayer tuvimos el informe del CIES, de la inteligencia policial, y lo que nos informan es que esto es algo provocado, es un sabotaje, y de hecho que esto es importante. El sabotaje no termina con el tema del SOTE en Esmeraldas. La información que tenemos es que va hacia Papayacta. Para que se enteren, Papayacta, en el momento en que haya una afectación, esa es la fuente, la fuente de agua potable para el municipio de Quito. Así que al alcalde Pavel Muñoz, dígale a la gente que está haciendo sabotaje, que también sabemos de dónde es, que por favor eso no podemos hacerlo. Estamos tomando todas las precauciones, pero eso sería lo peor que le puede pasar a la ciudad de Quito. Luego tenemos en Auca, en la provincia de Orellana. ¿Para qué? Para la afectación de 3 ríos, Rumillacu, Tiputini y Napo. O sea, la información que tenemos, que es una información fidedigna, lo que estamos haciendo es compartiendo para que estas personas, les voy a decir, ni siquiera podría decirles personas, pero estos, terroristas están haciendo lo que no deben de hacer, que es afectar el bienestar de las personas, y afectarían también a la naturaleza. Por eso es que... Muy bien. Esto es escalofriante, pero por supuesto lo primero que ocurre como respuesta a esta denuncia de esta mañana es la reacción de indignación de los aludidos, pues, ¿no? La ministra sale a hacer campaña de manera irresponsable, sin mostrar pruebas, lo de siempre. Y entonces es cuando yo digo, es indispensable que al ecuatoriano, que está ubicado en este momento de ver qué pasa en la coyuntura para decidir por quién vota, y probablemente le resulte más tentador o más sencillo decidir votar por alguien que le está haciendo promesas y ofertas en lugar de alguien que ha tenido que enfrentar tantos problemas. Hay que recordarle de quién estamos hablando. Y todo lo que ha pasado con los chats del Consejo de Participación Ciudadana, lo que pasa a diario, bastaría con googlear para encontrarte con decenas de casos más alarmantes relacionados con corrupción, con abuso de poder, etc. Pero este particular caso, uno puede contextualizarlo sin ningún problema con algo que ocurrió en 2014 y que fue denunciado porque resulta ser que uno de los involucrados
en un hecho atroz, decidió grabar conversaciones que tenía. Ni más ni menos que con el entonces vicepresidente de la República y que estaba al frente de los sectores estratégicos, Jorge Glass, hoy preso. Sentencias en firme en su contra. Que tuvo que ser capturado de una embajada, en efecto, porque con la complicidad de esa embajada, es decir, de ese gobierno, pensaba fugar del país. 2014. El contexto del 2014, elecciones seccionales. El correísmo estaba perdiendo en puntos que para ellos eran claves, y seguramente tendrán muy claro por qué claves. Y tenían que hacer lo que sea para evitar la derrota. Y hacer lo que sea en realidad les puede llevar a estas cosas, pero sin ningún problema. Este es video. Aquí se escucha al mismísimo Jorge Glass dando instrucciones. Entonces eran capaces de esto. Presta atención. Segundo, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía. Y estoy perdiendo en Sucumbío, puedo perder la prefectura. Nora, nuestro alcalde le daba 2-1 al contendor. Ahora está a 3 puntos de diferencia. ¿La Sucumbío? En Lago Agrio. O sea, nos están cagando. Te estoy pidiendo hasta que liberes la venta de explosivos para mineros. Le pidió en esa misma reunión a quien debía encargarse del control que no haga ningún control y que liberen la venta de combustible, que por razones muy específicas allá no está liberada. Existe un control del Estado de cuánto se vende. Que lo liberen. ¿Cuáles eran las consecuencias de esas decisiones? Catastróficas, pues. Porque no estabas hablando de darle más arroz a quien vende arroz para que pueda vender más arroz. Ellos, y probablemente muchos ecuatorianos hoy entendemos la gravedad de lo que significaba liberar explosivos y combustibles en una zona en donde se daba lo que hoy sabemos que se da, relacionado con el crimen organizado. ¿Capaces de eso? ¿Quién puede dudar que sean capaces de todo lo que está pasando hoy en materia de sabotaje? Sabotaje, sí, sabotaje. ¿Y cómo? Pues ellos no están en el gobierno. No, por supuesto que tienen personas en el gobierno. En todas las instituciones del Estado. Recientemente acaba de ser noticia cómo están entregando nombramientos en la Asamblea Nacional. El nombramiento le da estabilidad al funcionario público. Liberarte después de ese funcionario público le significa al Estado, al patrón, un montón de plata que el Estado no tiene. Por eso es que ningún gobierno después del correísmo pudo hacer lo que tanto se decía que había que hacer en este país, que era achicar el tamaño del Estado, porque eso implicaba sacar a mucha gente de las instituciones públicas, aparte de que eso hubiese generado una crisis de empleo y económica. Evidentemente esto tenía que ver también con que el Estado no cuenta con los recursos. Esas personas siguen ahí. Con o sin funciones, ¿quién sabe? Pero que saben por qué están ahí y saben para qué están ahí. Y serán pocas o serán muchas, pero son las suficientes como para generar daño. Daño, por ejemplo, en hospitales, y mucho vale la pena que el director del Instituto de Seguridad Social, que el ministro de Salud estén muy al pendientes del tipo de atención que se está ofreciendo ahora mismo en la salud pública. Recientemente me comentaban que una paciente que con determinado problema iba a hacerse una terapia cada 15 días y recibía 5 implementos, la última vez que fue ya le dijeron que solo le van a dar 1. Cuando lo que dice la data es que el 80% de los insumos y medicamentos están cubiertos en los hospitales públicos. Esto no hace ningún sentido, ninguno, salvo que el interés sea entonces hacerle quedar mal al gobierno con el servicio que presta. ¿Para qué? Para que la gente, que una vez más no sabe de qué se trata el correísmo porque no lo tiene claro, porque no lo recuerda,
vote en función de lo que vive hoy, pues. Y lo que vive hoy aparentemente es el peor momento que ha atravesado la República. Y el análisis de a causa de qué vivimos lo que vivimos, ya no llegamos a eso, como ciudadanos me refiero. Entonces no es ninguna locura lo que acaba de decir la ministra, que además lo ha dicho basada en un informe de inteligencia. Y no es ninguna locura que Ciudadanos, como quien les habla, le dé todo el crédito a eso, porque tenemos evidencia como la que yo acabo de compartir contigo y muchísima más de quienes sí tenemos memoria de lo que han sido capaces de hacer. Las elecciones son claves. Quito específicamente, según la denuncia de la señora ministra, ha estado, y estoy seguro que sigue, bajo amenaza. Imagínate afectar las fuentes de agua de la ciudad. No se trata de que la gente vaya a reflexionar sobre, pero el agua me la tiene que dar el municipio, entonces me voy a enojar con el alcalde. No, claro que no. Porque el problema se originó, según ellos, y así se movería la historia, así se movería la noticia, así se moverían los troles, así se moverían los spots, que hay muchos contratados en todos los medios digitales. Entra a YouTube y anda a ver la campaña agresiva. No es una campaña que dice que vote por Luisa, es una campaña en contra del gobierno. Durísima, súper pautada. Esos son. Entonces, quienes tenemos algo de memoria, quienes estamos convencidos, tenemos el deber y la obligación de recordarlo. Tengo personalmente la posibilidad de hacerlo en micrófonos, pero estoy seguro que tú también puedes hacerlo con tu entorno. No podemos permitir que la gente que ha sido capaz de todo esto se salga con la suya. Solo no lo podemos permitir. Y tenemos que legítimamente y usando todos los recursos, todas las herramientas, hacer lo posible para que no ocurra. La denuncia de la ministra es muy delicada y no es ninguna locura. Por el contrario, es absolutamente creíble que sean capaces de hacer lo que la ministra ha denunciado esta mañana. Así que lo primero que hay que anular es el discursito de pero sin pruebas y tal. Hay un informe de inteligencia y revisen los antecedentes de quién estamos hablando. 9:35 es el show de la papaya. Buenos días. En vivo.